Kyabye Dudjom Yidral Yese Dorje fue conocido como Terchen Drodul Limpa y como Dudjom Rinpoche. Nació el 10 de junio de 1904 y murió el 17 de enero de 1987. Muchos budistas tibetanos lo consideran de una línea de importante linaje, Tulku, y un renombrado Tertón, revelador de tesoros. En cuanto al linaje, fue una encarnación directa tanto de Padmasambhava como de Dudjom Limpa. Era un cabeza de familia Nyingma, yogi y un maestro de Vajrayana y Dzogchen. Según su discípulo Khenpo Sewang Dongyal, fue reverenciado como su santidad y como maestro de maestros. Según Khenpo Dongyal, para proteger y preservar las enseñanzas del budismo tibetano y continuar la cultura tibetana, Dudjom Rinpoche fue designado como el primer jefe supremo de la escuela Nyingma del budismo tibetano por el 14 Dalai Lama y de la administración central tibetana a principios de la década de 1960 en la India. En 1965, Dudjom Rinpoche organizó una conferencia para que los participantes discutieran las enseñanzas en las escuelas Nyingma, Kagyu, Sakya y Gelug. Dudjom Rinpoche es venerado por los budistas tibetanos como un maestro realizado. Lo consideran el tertón más grande de nuestro tiempo y poseedor de todas las enseñanzas de la escuela Nyingma del budismo tibetano, así como de las escuelas Kagyu, Sakya y Gelug. Dudjom Rinpoche también fue un autor prolífico. El tratado La escuela Nyingma del budismo tibetano, sus fundamentos e historia, escrito por él, se considera una autoridad de la enseñanza. También fue autor de la historia política del Tíbet y la historia del Dharma. Los maestros de varias escuelas confirmaron que los textos Terma revelados por Dudjom Rinpoche se están utilizando como textos de práctica. Además de lo anterior, Rinpoche también reconstruyó monasterios en el Tíbet y después construyó algunos monasterios en India y Nepal. Dudjom Rinpoche viajó mucho para enseñar. Tenía un centro en Hong Kong y había establecido centros tanto en Francia como en los Estados Unidos. Esto trajo las enseñanzas Vajrayana y Nyingma a los mundos occidentales. Khenpo Dongyal acredita a este gran maestro como un renacimiento en los estudios tibetanos. Dudjom Rinpoche nació en el sur del Tíbet, en una región llamada Pema-ko. Este lugar es conocido como Beyul, o tierra oculta para los tibetanos. Cuando nació, se le dio un nombre sánscrito que significa Yese. Su padre era Katok Tulku Norbu Tenzin, un famoso tulku de la región de Pema-ko, que se había formado en el monasterio de Katok. Su madre era Nangyal Drolma, descendiente de Rakna Limpa. Dudjom Rinpoche también era descendiente de Nyari Zampo y Powo Kanang Depa, el rey de Powo. El segundo Dudjom Rinpoche era conocido
como Yidral Yese Dorje. Más tarde, muchos lo conocían como Fearless. Este fue un nombre que le dio Kapkya Dorje, el 15º Karmapa. Encontramos en muchos textos escritos de tantras revelados y profecías antiguas que en la época del Buda Pranidarnaraja, Dugyon Rinpoche era el yogi Nuden Dorje Chang. Este yogi había jurado aparecer como el milésimo y último Buda de este eón de luz, como Sugata Mopa Taye. Basado en la biografía de Dugyon Rinpoche, en el sitio web de Woming Tuten Sedrulin, un monasterio Drikung Kagyu, él fue muchas figuras históricas notables en sus vidas anteriores. En la lista están Sariputra, quien fue uno de los principales discípulos del Buda, Saraja, quien fue la primera y más grande de los 84 Mahasiddhas de la India, y también Junkara, que también era un Mahasiddha. La escuela Nyingma incorpora muchos linajes y prácticas diversas, fundadas en diferentes ubicaciones geográficas. Los linajes se remontan al gran maestro Brahayana y segundo Buda, Guru Padmasambhava, así como a Yese Sogyal. El linaje Dzogchen en la escuela Nyingma se remonta a Guru Padmasambhava y a Garab Dorje. Tradicionalmente, había muchas ramas descentralizadas de la escuela Nyingma. Nadie en la escuela ocupó cargos políticos desde el siglo VIII. Sin embargo, los esfuerzos organizados para proteger las enseñanzas y la cultura del budismo tibetano después de la invasión del Tíbet dieron como resultado un éxodo masivo de tibetanos a la India después de 1959. En ese momento, el 14º Dalai Lama y la administración central tibetana solicitaron que alguien fuera nombrado jefe de la escuela Nyingma. Dugyon Rinpoche asumió este papel para ayudar a preservar el linaje Nyingma. Muchos saben que Dugyon Rinpoche había preservado muchas enseñanzas Brahayana Terma del linaje Nyingma, así como las del linaje Kama, que estaban en riesgo de destrucción y se perderían para siempre. También ayudó a transferir muchos textos fuera del Tíbet, por lo que evitó que fueran destruidos después de la invasión de la Revolución Cultural del Tíbet. Dugyon Rinpoche fue reverenciado por muchos como un erudito excepcional en varios campos, incluidos sutra, tantra, literatura en prosa, poesía e historia, todos los cuales están en el plan de estudios de los programas monásticos de Sedra. También escribió sobre la historia de los linajes de la escuela Nyingma. Los 25 volúmenes se consideran cuentas oficiales. Por lo tanto, Dugyon Rinpoche fue poeta, autor, erudito y maestro de Brahayana. También organizó la construcción de monasterios y centros de retiro y enseñanza en India, Nepal, Bután y otros países. Dentro de la escuela Nyingma se encuentra el linaje Dzogchen, o la Gran Perfección, en el que el 14º Dalai Lama también es titular del linaje. Había recibido las enseñanzas de dos maestros, Dilgo Khyentse Rinpoche y Trulchik Rinpoche.
Ambos eran estudiantes del segundo Dugyon Rinpoche y sostenedores del linaje Dzogchen. En 1988, un año después de su muerte, el cuerpo de Dugyon Rinpoche fue trasladado de Francia a Nepal y colocado en una stupa en un monasterio principal cerca de Budanath, Nepal. En una carta, Dugyon Rinpoche nombró al maestro Dzogchen Chatral Sangye Dorje Rinpoche como su regente Vajra. Dugyon Rinpoche nació el 22 de julio de 1904 según el calendario occidental. El año 2444 después del paso de Buda al Paranirvana. El año 2440 después del nacimiento de Padmasambhava. Y el año 2031 contado desde el inicio de la monarquía tibetana. Según el ciclo astrológico de 60 años, era el año del dragón de madera, sexto mes, 10º día. El mes y el día también corresponden a la fecha de nacimiento de Padmasambhava. Rinpoche nació en una familia noble en la provincia tibetana sudoriental de Pema Co, que es una de las Beyul de Padmasambhava, tierra oculta. Fue reconocido como la encarnación de Tractum Dugyon Limpa, un famoso tertón o descubridor de tesoros ocultos, terma, en particular aquellos relacionados con la práctica de Varaha Kilaya, Dorje Purva. Dugyon Limpa tenía la intención de visitar el sur del Tíbet para revelar la tierra sagrada de Pema Co, pero como no pudo hacerlo, predijo que su sucesor nacería allí y la revelaría él mismo. En su juventud, Dugyon Rinpoche estudió con algunos de los maestros más destacados de la época. Comenzó sus estudios con Khenpo Aten en Pema Co, antes de asistir a algunas de las grandes universidades monásticas del Tíbet central, como Mindrolin, Dorje Drak y Tarje Timpolin, y del Tíbet oriental como Katok y Dzogchen. Mindrolin fue el monasterio al que Dugyon Rinpoche regresó para perfeccionar su comprensión de la tradición Nyingma. Los principales entre sus muchos maestros fueron Pungon Tulko Gyorme Gedon Wampo, Jedron Trinle Yampa Yune, Yurme Pende Lozer y Mingling Dorsin Nandrol Gyatso. La principal área de actividad de Dugyon Rinpoche estaba en el Tíbet central, donde mantuvo la tradición Mindrolin, y especialmente en Pema Cholin y sus otras sedes en las regiones de Khenpo y Phuo, en el sur del Tíbet. Fue renombrado en el Tíbet por la profundidad de su realización y realización espiritual, así como por su insuperable erudición. Único por haber recibido la transmisión de todas las enseñanzas existentes de la tradición Nyingma, Dugyon Rinpoche fue especialmente reconocido como un gran tertón, cuyos termas ahora se enseñan y practican ampliamente, y como un destacado exponente de Dzogchen. Fue considerado como la encarnación viviente y regente de Padmasambhava,
y su representante para este tiempo. Dugyon Rinpoche enseñó a muchos de los maestros de hoy. Entre sus obras más leídas se encuentran la Escuela Nyingma del budismo tibetano, sus fundamentos e historia, que compuso poco después de su llegada a la India como exiliado y que ahora está disponible en inglés. Esta historia de la Escuela Nyingma presenta una gran cantidad de material nuevo sobre el desarrollo del budismo en el Tíbet. Por invitación del Dalai Lama, Dugyon Rinpoche también escribió una historia del Tíbet. Otra parte importante de su trabajo fue la revisión, corrección y edición de muchos textos antiguos y modernos, incluyendo la totalidad de las enseñanzas canónicas Kama de la Escuela Nyingma, una empresa que comenzó a la edad de 74 años. Su propia biblioteca privada contenía la colección más grande de manuscritos y libros preciosos fuera del Tíbet. Después de dejar el Tíbet, Rinpoche se instaló primero en Kalimpong, en la India. Dio extensas enseñanzas en Kalimpong y Darjeeling. Sin embargo, durante un viaje en tren de regreso a Kalimpong, desde Dharamsala, en la década de 1960, el lama principal del monasterio de Katok Ontrul Rinpoche, que se creía capaz de hacer adivinaciones en el espejo, dijo que vio una estatua de Padmasambhava envuelta en alambre de púas. Dugyon Rinpoche estaba con él y pidió esa adivinación. El tren tenía una escala en Siliguri. Según Khenpo Sewan Dongyal, los enemigos de Dugyon Rinpoche dijeron a la inteligencia india que Rinpoche estaba colaborando con el Partido Comunista Chino y recibía un salario de ellos. La policía lo puso bajo arresto domiciliario. Cuando se difundió la noticia de esto, sus discípulos se sorprendieron y entristecieron. También habían oído que las autoridades iban a transportar a su santidad en tren desde Siliguri a Pachinmari, el sitio de una prisión para tibetanos detenidos por motivos políticos. Muchos estudiantes de Sikkim, Darjeeling, Bután y Kalimpong planearon evitar que el tren partiera tirados en las vías del tren. Pero para entonces, su santidad el Dalai Lama y sus funcionarios, el rey de Sikkim, el rey, la reina y los ministros de Bután, y figuras importantes de la India y Nepal, así como miles de estudiantes, ya habían escrito cartas a Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India. Después de unos días, su santidad fue liberado del arresto domiciliario en Siliguri y regresó a su hogar en Kalimpong. Cuando Dugyon Rinpoche tenía 8 años, comenzó a estudiar el Bodhisattva de Santideva con su maestro Orgen Chogyur Gyatso, discípulo personal del gran Patrul Rinpoche. Cuando terminaron el primer capítulo, su maestro le presentó una caracola y le pidió que la soplara hacia cada una de las 4 direcciones. El sonido que hacía hacia el este y hacia el norte era bastante corto. En el sur era largo y en el oeste aún más largo. Se consideró que esto era una indicación
de donde sería más efectivo su trabajo en épocas posteriores. Kham, en el este del Tíbet, había sido el lugar de nacimiento de Dudjom Limpa, quien ya había estado muy activo en esa región. En el sur, en todas las regiones del Himalaya, de Bután, Sikkim, Nepal y Ladakh, Dudjom Rinpoche tuvo muchos miles de discípulos. Cuando en una ocasión dio enseñanzas en Katmandú, destinadas solo a unos pocos lamas, llegaron entre 25 y 30.000 discípulos de toda la India y los Himalayas. En la última década de su vida, a pesar de la mala salud y la edad avanzada, dedicó gran parte de su tiempo a la enseñanza en Occidente, donde estableció con éxito la tradición Nyingma en respuesta al creciente interés entre los occidentales. Fundó muchos centros importantes, incluidos Dorje Ningpo y Orgen Samye Choling en Francia, y Yese Ningpo, Urgen Choson y otros en los Estados Unidos. Durante este periodo, incansablemente dio enseñanzas e iniciaciones, y bajo su guía, varios estudiantes occidentales comenzaron a emprender largos retiros. Dudjom Rinpoche también viajó por Asia y en Hong Kong tenía muchos seguidores, con un próspero centro que visitó en 3 ocasiones. En la década de 1970, Dudjom Rinpoche dirigió algunas enseñanzas en los Estados Unidos y Londres, y luego algunos retiros en Orgen Samye Choling en Francia. Eventualmente, el vagabundo Dudjom, como a veces solía llamarse a sí mismo, se instaló con su familia en el área de Dordogne en Francia, y allí, en agosto de 1984, dio su última gran enseñanza pública. Murió el 17 de enero de 1987 en Francia.